Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar un tema que viene a ser acerca de la región axilar. ¿Qué es lo que tengo que saber de la región axilar? En la región axilar debo saber qué cosa es la fascia clave pectoral, qué cosa viene a ser, cuáles son las paredes de la región axilar, cuál es el contenido de la región axilar. Y eso es lo más importante. Nada más, mira, vamos a aprender entonces región axilar. Para hablar acerca de la región axilar como título, la región axilar, vamos a empezar entonces hablando o definiendo qué cosa es la fascia clave pectoral. Para antes de hablarte de la fascia clave pectoral, te voy a mencionar que este dibujo es un corte sagital del hueco de la axila. Acá vamos a ver el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor, el músculo subclavio, la clavícula, la escápula, músculo subescapular, infraespinoso, supraespinoso, trapecio, redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho, y esto es la piel. Y este ligamento se llama el ligamento triangular. Ya, el ligamento triangular. Ponemos nombres entonces. Ligamento triangular. Ligamento triangular. Listo, te voy a hablar ahora acerca de la fascia clave pectoral. Mira, la fascia clave pectoral. La fascia clave pectoral es todo lo que está de verde. Todo esto. Todo lo que está de verde es la fascia clave pectoral. La fascia clave pectoral entonces, ¿dónde nace? ¿Dónde empieza? En la clavícula, mira. Empieza en la clavícula y envuelve a este músculo, al músculo subclavio. Una vez que lo envuelve al músculo subclavio, desciende y luego envuelve a través de sus dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior, al músculo pectoral menor. Y luego estas dos hojas se fusionan tanto y se condensan para formar un ligamento. Y al final ese ligamento se va a dividir en tres láminas. Una lámina anterior, posterior y una lámina media, ¿no? Y listo. Todo lo que he mencionado viene a ser la fascia clave pectoral. Entonces, la fascia clave pectoral se puede dividir en tres segmentos. En un segmento superior, un segmento medio y un segmento inferior. Y acá está, segmento superior, segmento medio y segmento inferior. Entonces, el segmento superior está en relación a ¿qué músculo? Al músculo subclavio. Como envuelve al músculo subclavio, a esta fascia, a la fascia clave pectoral en esta zona se le conoce como fascia del músculo subclavio, porque está envolviendo al músculo subclavio, ¿no? El segmento medio está en relación al músculo pectoral menor. Y como lo envuelve al músculo pectoral menor, ¿no? Acá en esta zona, la fascia clave pectoral se le conoce como fascia del músculo pectoral menor. En otras palabras, la fascia del músculo pectoral menor, la fascia del músculo subclavio son segmentos de la fascia clavipectoral. Ah, ahí está. Son segmentos de la fascia clavipectoral. En el segmento inferior, como te dije, se condensa tanto y forma un ligamento. Ya, el segmento inferior viene a ser el ligamento suspensorio de la axila, o también llamado el ligamento de Jardí. Por lo tanto, chico, chica, tú que me estás escuchando, la fascia clavipectoral termina en el ligamento o termina como el ligamento. Termina como el ligamento, pues, o sea, el ligamento sigue siendo la fascia clavipectoral. Por eso la fascia clavipectoral termina como ligamento suspensorio de la axila, o también llamado ligamento de Jardí. Listo. Y ese ligamento de Jardí termina en tres hojas. Ahí está, tres hojas o tres láminas. Una lámina anterior, una lámina media y una lámina posterior. Para esto, para aprender cada lámina, tenemos que recordar la fascia del músculo pectoral mayor. Profesor, ¿que esta no era la fascia del músculo pectoral mayor? No, esto era la fascia del músculo pectoral menor. No, la fascia del músculo pectoral mayor es esta, mira. Hay una fascia que envuelve al músculo pectoral mayor, Lo envuelve y desciende. Y se va a juntar, mira, ¿se junta con quién? Con la lámina anterior del ligamento suspensorio de la axila. Se junta con la lámina anterior para formar este ligamento. Esta fascia se llama la fascia axilar superficial. Entonces, lo que he dibujado acá es la fascia axilar superficial. Listo. Entonces, ya sabes cómo se forma la fascia axilar superficial, de la fusión, ¿no?, de la lámina anterior más la aponeurosis del músculo pectoral mayor. Y todo eso van a formar la fascia axilar superficial. ¿Que dónde va a terminar? Va a terminar en la fascia del músculo del dorsal ancho. Acá está la fascia del músculo dorsal ancho, acá está la fascia del músculo redondo mayor,
acá está la fascia del músculo redondo menor, acá está la fascia del músculo infraespinoso, la fascia del músculo trapecio, la fascia del músculo supraespinoso, da la vuelta, la fascia del músculo subescapular. Entonces, mira, en el lado posterior de la axila hay una fascia que envuelve a todos esos músculos, una sola fascia que envuelve a todos esos músculos y se da como nombre, ¿no?, en relación a cada músculo. Entonces, como te estaba diciendo, la fascia superficial de la axila termina ¿dónde? En la fascia del músculo dorsal ancho. Músculo dorsal ancho, músculo redondo mayor, músculo redondo menor. Listo, ya sabemos. También, así como hay una fascia axilar superficial, también hay una fascia axilar profunda, ¿no? También hay una fascia axilar profunda. Fascia axilar profunda, axilar profunda. Y la fascia axilar profunda se forma, mira, gracias a ramitos de la hoja posterior del ligamento suspensorio de la axila. ¿Ya ves? Al final, ¿dónde termina la fascia axilar posterior? La fascia axilar profunda termina en el ligamento triangular. Acá está el ligamento triangular. Entonces, para que no te compliques, sabes que la fascia axilar existe dos fascias axilares, superficial y profunda. La superficial se forma gracias a la fascia, a la lámina anterior, más la aponeurosis del músculo pectoral mayor. Y la fascia axilar profunda se forma gracias a la lámina posterior del ligamento suspensorio de la axila. Listo. Entonces, esas son las fascias, no te olvides, son las fascias, ese es el ligamento y todo eso es la fascia clavipectoral. Otra cosa más que tengo que recordar, la fascia clavipectoral, aparte de su división en tres segmentos, es justamente quién perfora el segmento superior de la fascia clavipectoral. La fascia clavipectoral en el segmento superior, a este segmento superior también se le conoce como segmento clavipectoral de la fascia clavipectoral. Entonces, en el segmento superior está perforado por elementos vasculonerviosos, o sea, por acá pasan elementos vasculonerviosos. Por acá, ¿quién pasa? Pasa una arteria, se llama la arteria acromiotorácica. Por acá pasa una vena, se llama la vena cefálica. Y también por ahí pasa un nervio, que viene a ser el nervio pectoral lateral. Y por supuesto, como pasa una vena, también pasa vasos linfáticos. Entonces, ya hemos enumerado los elementos que perforan el segmento superior de la fascia clavipectoral. ¿Cuál es? Uno, la arteria acromiotorácica. ¿Quién más? La vena cefálica, y un nervio, ¿cómo se llama el nervio? El nervio pectoral, que es pectoral lateral. Y por supuesto, si pasa una vena, pasa vasos linfáticos. Listo. Como ya sabes, el segmento superior de la fascia clavipectoral está perforado por estas tres estructuras, más sus vasitos linfáticos. Con esto terminamos acerca de la fascia clavipectoral. Nunca olvidarnos, fascia clavipectoral, cuáles son los tres segmentos y recordarse también que el segmento superior está perforado por estos elementos que he mencionado. Ahora vamos a hablar acerca de la región axilar, paredes de la región axilar. La región axilar es una región que está ubicada en el hueco de la axila que tiene una forma de una pirámide, una pirámide de base cuadrangular,